Vamos con la presentación. Empezamos con la presentación que he preparado, ¿vale? Vale, a la presentación la hemos llamado Sincroniza y Triunfa, ¿vale? Y lo que pretendemos es explicar un poco cómo puede hacerse ese proceso para unir el diseño y el desarrollo, ¿no? Entonces, lo que hacemos, o lo que pretendo explicar, es cómo, o un flujo para conectar las variables de Figma con el código. Voy a empezar contándoos un poquito quién soy yo, ¿vale? Me llamo Jennifer Muñoz, tengo más de 18 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente trabajo como diseñadora UX UI en CMZ y anteriormente he trabajado como backend y frontend developer. Mucha gente me dice que mi perfil es bastante curioso, pero bueno, la verdad es que la transición se hizo de una manera como supernatural, ¿no? Llegó un poco la crisis, yo trabajaba como backend, llegó la crisis, me quedé sin trabajo, llegué a una empresa donde por saber usar Photoshop, básicamente, me empezaron a pedir hacer diseños y así fue un poco como me introduje en el mundo del diseño, donde ya llevo como 10 años trabajando como diseñadora, ¿vale? En lo personal, pues eso, me considero proactiva y creativa, soy bastante curiosa, me gusta aprender y ver un montón de cosas y investigar muchas cosas y sobre todo compartir lo que sé y lo que veo, ¿no? Y bueno, pues supongo que por eso estoy aquí. Vale, entonces, bueno, lo que os voy a contar durante esta charla, sobre todo, es un proceso que yo utilizo, no quiere decir que pueda haber procesos mejores y demás, simplemente yo quiero compartir con vosotros el proceso que yo sigo. Y surge de una necesidad de querer unir el diseño con el código para hacer el proceso más automático. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues utilizo algunas herramientas, por ejemplo, para diseñar utilizo Figma, ¿vale? Utilizo también Tokens Studio, que con toda la revolución que hubo de Figma con sus variables, antes lo usaba más como herramienta y ahora se me ha quedado un poquito como unión entre el diseño y GitHub. Luego, a nivel ya más de desarrollo, pues utilizo Style Dictionary, que para los que no lo sepan es una herramienta que básicamente lo que hace es leer un JSON y de ese JSON te genera variables de CSS o de SCSS, entre otras, ¿no? Y luego utilizo GitHub, que es la plataforma con la que gestiono pues los proyectos de desarrollo, ¿no? Para subir cuando termino un desarrollo, lo subo a GitHub y así todo el equipo tiene acceso al código. El flujo que sigo, ¿vale? Sería por una parte correspondería al diseñador y por otra parte correspondería al desarrollador. Básicamente el flujo sería, por una parte el desarrollador en Figma hace su diseño, crea sus variables de Figma y demás. Después exportaría las variables a través de un plugin que se gestiona con JSON, ¿vale? Aquí se hace un pequeño build, bueno, no es un build exactamente. Lo que haces es ajustar el código para que se puedan entender el plugin, lo que te da el plugin, con lo que necesita Tokens Studio. ¿Vale? Una vez que haces esos ajustes, los subo a Tokens Studio y de ahí ya es donde los subo al repositorio de GitHub. Y ya en esta otra parte de aquí, que ya correspondería más al desarrollador desde mi punto de vista, o el frontend, el developer cogería lo que se ha subido, ¿vale? Se lo descargaría y con Style Dictionary haría el build de los tokens, que esto sí que sería un build, y ya tendría accesibles las variables de CSS o de SCSS según cómo configures Style Dictionary y ya podría pues, hacer uso de ellas en el código. Y en este punto de aquí es donde surge lo que yo he llamado el amor entre el diseñador y el desarrollador, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como en todas las historias de amor, pues hay que cuidarlas para mantenerlas, ¿no? Entonces, bueno, os voy a explicar a continuación una serie de cosas que hay que tener en cuenta en todo este proceso para que todo vaya bien. Entonces, por un lado tenemos el tema de los tokens, los famosos tokens, ¿vale?
cuyo objetivo es establecer una fuente única de verdad para las propiedades de diseño, lo cual facilita la coherencia visual y permite realizar cambios de manera rápida y global en toda la interfaz. Esto quiere decir que si yo tengo todo el flujo de Figma conectado, ¿no? Todo el flujo desde Figma con mis variables conectado con GitHub y a su vez al código, si yo hago un cambio, por ejemplo, de color, ese proceso podría ser automático o semiautomático, ¿vale? Si hablamos de tipos de tokens, tenemos tres tipos de tokens, o son los que de los que normalmente se habla, ¿no? Tendríamos por un lado lo que serían los tokens primitivos, que son valores individuales como colores o medidas básicas. Los tokens semánticos, que serían los que agrupan significados comunes para colores, tamaños u otro tipo de propiedades. Y luego tendríamos los tokens específicos, que son valores específicos para componentes individuales. Entrando un poquito más sobre los tokens, quiero enseñaros un ejemplo que he trasladado al armario de María, le llamo yo. Entonces, esta sería María, ¿vale? Y María en su armario pues tiene zapatos, tiene calzado, ¿no? Y tiene por un lado, tendría pues zapatos que son para ir cómoda y elegante a la vez, en ocasiones casuales o eventos más formales. Tiene tacones, que son ideales para eventos formales o situaciones que requieren un toque de elegancia y estilo. Tiene zapatillas para actividades informales o para hacer ejercicio o para relajarse en momentos de ocio. Y luego tiene zapatillas de fútbol, que bueno, pues le sirven para brindar soporte y agarre durante la práctica de este deporte y así pues reducir el riesgo de lesiones, por ejemplo, ¿no? Muchos os estaréis preguntando qué tiene que ver esto con los tokens. Pues bueno, un poco la similitud que busco es que esto a nivel de tokens, que serían los tokens primitivos, podrían ser pues nuestro color primario, nuestros colores, ¿no? Pues por ejemplo, los zapatos podrían ser el primary 400, por poner un ejemplo, los tacones podrían ser el primary 600, las zapatillas el primary 200, serían como las unidades más básicas de los tokens, ¿vale? Si pasamos al siguiente nivel, los tokens semánticos son los que agrupan los significados comunes para colores, tamaños u otras propiedades, ¿no? Entonces, si agrupamos conceptos, ¿no? Los tipos de calzado, pues yo he sacado los siguientes: calzado formal, calzado sexy, calzado informal, calzado para hacer ejercicio y el calzado para jugar a fútbol. Que si lo trasladamos a nuestros tokens en un ejemplo más real, pues lo que tendríamos, por ejemplo, serían colores de fondo, ¿no? Entonces diríamos, pues, color background default, el color por defecto, pues sería este. El del hover sería este otro, que es un poquito más clarito. El de cuando está presionado, este que es un poquito más intenso. Cuando está deshabilitado sería este gris. Y bueno, aquí he puesto otro ejemplo que sería como el destacado, ¿no? Que podría ser el color acento. Hablando ya de tokens específicos, pues ya son valores específicos para componentes individuales, ¿no? Entonces, ¿qué se pone María? Pues si tiene una reunión en la oficina, se pondría calzado formal. El nombre del token podría ser María calzado oficina. Si va a ir a una fiesta, se pondría pues calzado sexy, María calzado fiesta. Si ha quedado para ir a pasear, utilizaría calzado informal, María calzado paseo. Y si tiene un partido de fútbol, pues utilizaría calzado para jugar a fútbol, María calzado fútbol. Y lo mismo, trasladado a ejemplos más reales, pues por ejemplo, ¿cómo serían los tokens específicos para un botón, ¿no? Pues si está habilitado, utilizaríamos color background default y nuestro token sería button background color default. Si estamos sobre él, utilizaríamos el color de hover, ¿vale? El fondo hover, y el token sería button background color hover. Si está presionado, utilizaríamos el fondo que hemos definido para el color de fondo que hemos definido para los presionados. Y el token quedaría button background color preset. Si está deshabilitado, pues utilizaríamos el fondo que hemos definido para los deshabilitados. Entonces, button background color disable. Por lo tanto, María calzado oficina, que sería nuestro token específico, tiraría de nuestro token semántico, que es calzado formal, que a su vez tiraría de nuestro token primitivo, que sería zapatos, y cuyo valor sería pues el zapato.
Y en el caso de la fiesta, pues María Calzado Fiesta, que sería el específico, tiraría del token semántico calzado sexy, y calzado sexy a su vez tira del token primitivo tacones y ya tendría su valor, sería este. Y trasladado a un botón, pues button background color default tendría, o sea, tiraría de color background default, que sería el primary 400, y el botón nos quedaría así. Button background color hover tiraría de color background hover, y este a su vez estaría igualado al token primario primary 200. Entonces nuestro botón hover quedaría con este estilo. Vale, la siguiente cosa que hay que tener en cuenta es el lenguaje, ¿vale? Como os decía, Style Dictionary funciona tomando un conjunto de definiciones de estilo en formato JSON y luego utiliza esas definiciones para generar archivos de salida en diferentes formatos, como puede ser CSS, SCSS, LESS, variables para iOS o para Android e incluso más. Eh, Como os decía antes, esto básicamente lo que hace es lee un JSON y de ahí luego él hace su magia y lo que te saca son pues las variables para que tú las puedas usar en el código, ¿no? Entonces sí que es verdad que en el proceso que yo utilizo hay que hacer que las herramientas se entiendan entre sí. Por lo tanto, a la hora de exportar las variables con el plugin, que más adelante os diré cuál es el que utilizo, es necesario hacer una pequeña transformación para que luego Tokens Studio, cuando le pasemos de nuevo el JSON, sea capaz de entenderlo. Vale, y aquí, bueno, pues no voy a entrar tampoco muy a detalle, pero sí que he dejado en la presentación, he detallado un poco todos los pasos que habría que hacer, ¿no? Pues porque hay que sincronizar Tokens Studio con GitHub y para ello hay que crear desde GitHub un Personal Access Token. Entonces aquí voy diciendo un poco cuáles serían los pasos que habría que seguir, ¿vale? Y luego desde Figma pues hay que configurar el plugin de Tokens Studio donde, bueno, pues hay que rellenar un pequeño formulario, poner un nombre, pegar este token que hemos obtenido desde aquí, ¿vale? Para que se pueda sincronizar el JSON que te genera Tokens Studio con el repositorio de GitHub. Vale, a la hora de exportar las variables de Figma a Tokens Studio, el plugin que utilizo es este, Variables Import Export, que es un plugin de Magic Grass, ¿vale? Básicamente, estos son los pasos que habría que seguir, ahora lo veremos en un ejemplo, un poquito más adelante, ¿vale? Y básicamente aquí también hay que hacer una pequeña transformación, ¿por qué? Porque el plugin genera un JSON que luego Tokens Studio no lo entiende, entonces, bueno, hay que hacer una serie de reemplazos que son muy sencillos y luego pues se copia y se pega en Tokens Studio y ya se podría subir a Git, ¿vale? Y luego sí que es verdad que más adelante, cuando el desarrollador recupera eso que se ha subido a través de Tokens Studio a GitHub, él lo cogería de GitHub y tendría que hacer también un pequeño ajuste para que Style Dictionary lo entendiera y al generar el build, al ejecutar el build, eh, pueda generar las variables sin que haya ningún problema. Y por último, la última consideración a tener en cuenta es la comunicación, ¿no? El comunicarse con el desarrollador, o sea, es decir, esa comunicación entre diseñador y desarrollador es muy importante porque no tiene sentido que yo le diga que este botón va a ir con un nombre de token, ¿no? Y que él esté tirando de otro nombre de token. Entonces, bueno, pues he querido aquí hacer como un símil, ¿no? Que pues que no sirve de nada quedar con tu crush y que uno vaya vestido para ir a cenar y otro para ir al monte, ¿no? No podría ser eso. Hay que ponerse de acuerdo y hablar mucho. Vale, entonces, bueno, pues si os parece pasamos de la teoría a la práctica y vamos a ver un ejemplo. Aquí os he puesto los enlaces a un archivo que he generado en Figma con un diseño sencillito, ¿vale? Y el repositorio de GitHub desde donde os podréis descargar el HTML con el CSS que he generado del ejemplo y podéis jugar con él lo que queráis, ¿vale?
Entonces, básicamente, el diseño que he hecho es este, ¿vale? Y yo aquí ya tengo mis variables creadas, que hay unas cuantas, ¿vale? Entonces, yo esto ya lo tengo sincronizado y por otro lado tengo un HTML, que es lo que os encontraréis en el repositorio de GitHub, donde tengo, ¿vale? Tengo el código HTML, tengo los estilos, tengo las variables, que estas son las que se me generarán gracias a Token, a Style Dictionary. Y bueno, pues si yo abro esto en el navegador, como podéis ver, tengo el diseño ya implementado en código HTML, ¿no? Quería hacer algo como sencillito, pero por eso he creado un HTML simple, ¿vale? Para que cualquiera pueda jugar con ello. Y luego, por otro lado, tengo mi repositorio, que lo tengo aquí ya actualizado. Y eso. Y entonces vamos a ir viendo un poco el flujo, ¿no? Imaginemos que yo tengo este diseño, ¿vale? Y ahora, por lo que sea, quiero, pues, que en vez de en tonos morados, pues vaya en otros tonos, ¿no? Tengo una paleta por aquí, bueno, tengo varias paletas por aquí, entonces vamos a hacer esa simulación en directo para que veamos qué pasaría y cómo tendríamos que hacer el flujo, ¿vale? Voy a ir actualizando las variables. Bueno, he cogido este rosa, podría haber cogido uno cualquiera, ¿eh? Vale, pues ahora que ya tengo mis variables, que las he cambiado del morado a este rosita, mi diseño, si está bien hecho y enlazado con las variables, cambia, ¿no? ¿Veis el cambio? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que en mi HTML, a ver si soy capaz de recuperar la pestaña. Bajo por aquí. En mi HTML todavía lo tengo en color morado, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde un poco empezaría el flujo. Vamos a empezar primero, como os he dicho, con el plugin de variables import-export, ¿vale? Exportaría mis variables, copiaría todo. Tengo que venir a un editor para poder hacer ese replace que os he comentado, ¿no? Que simplemente lo que tendríamos que hacer es este $type que aparece por aquí, que Tokens Studio no lo entiende, lo tendría que cambiar por simplemente type, sin el dólar. Reemplazaría todo y lo mismo con el value. Vale, voy a subir un segundito porque creo que he copiado esto de aquí también. Vale, lo quito. Una vez hecho ese reemplazo, seleccionar todo, copiar y volvemos a Figma. Esto ya lo podemos cerrar. Tendríamos al plugin de Tokens Studio. Aquí previamente, bueno, esto borramos todo. Esto es una prueba anterior. Vale, aquí previamente yo ya me he configurado, he hecho toda la configuración para poder sincronizarme con GitHub, ¿vale? Está todo puesto en la presentación. Y bueno, pues yo lo que hago es vengo aquí a la parte del código, quito estas llaves, pego lo que acabo de copiar y donde he hecho el reemplazo de type y value, ¿vale? Guardaríamos el JSON y aquí lo que hago es venir, sobre todo, comprobar, ¿no? que los colores se están enlazando bien y demás. Ya estarían todos por aquí. Y si veis, aquí me aparece un puntito azul, entonces en el momento en el que yo le doy, bueno, eso quiere decir que tengo cambios, ¿no? Entonces en el momento en el que yo le doy aquí, ya me aparece para hacer la subida a GitHub y pongo, por ejemplo, cambio a rosa. Subo los cambios.
Vale, me dice que todo ha ocurrido, todo se ha hecho bien. Ya podría cerrar esto. Y ahora desde GitHub me dice que tengo, claro, aquí ya estaría actuando un poco como desarrollador, ¿no? Entonces me dice, ya tienes algo que bajarte, me lo bajo y aquí tengo justo lo que acabo de subir desde Figma, ¿no? Cambio a rosa. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que tiene que hacer el desarrollador? El desarrollador, voy a cerrar esto, tendría que venir aquí, tiene que hacer un pequeño cambio, porque esto a este el diccionario no le interesa para absolutamente nada, ¿vale? Aquí es el archivo donde yo guardo mis tokens. Entonces, una vez que él ya ha configurado el diccionario y demás, pues nosotros sabemos dónde está ese JSON, ¿no? De los tokens. Y aquí lo que procedería ahora es hacer el build, que es simplemente ejecutar el comando de dictionary build, ¿vale? Me diría que ya se han generado las variables de CSS. Entonces, aquí yo ya tengo, en vez de las moradas, ya veo que tengo las rositas, ¿no? Y con eso, pues si ahora yo me voy a mi HTML y todo ha ido bien, pues automáticamente se han cambiado, que es de lo que se trata, ¿no? De que todo vaya como fluido. Y este sería el ejemplo. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo sí, bueno, fantástica presentación, ¿eh? Gracias. Eh, ¿Vale con colores, tipografías y cualquier token que se genere? Sí, O en cualquier variable, principio me sí. refiero. Sí, Vale, claro, hay que tener en cuenta que ahora mismo pues, las variables de Figma son de 4 tipos y sí. bueno, Tokens Studio sí que se puede hacer igual alguna cosita más. Se podría, o sea, incluso se podría hacer el proceso sin hacer todo este rollo de buscar reemplazar y todo eso, pero a través de Tokens Studio, pero Tokens Studio da esa opción pagando. De manera gratuita no existe, pero sí, pues, se podría Vale, hacer con diferentes tipos de variables. vale. Claro, y entiendo que te has creado tú el HTML, ¿no? No te lo genera él solo. No, el HTML lo generaría el desarrollador. Por Vale, ejemplo, si bueno, tú sí, tienes una librería, ¿no? Pues tú te vas trabajando tus componentes, le aplicas, ya sabes que vas a tener un borde radius, un color de fondo, un estilo hover, demás. Y sí. básicamente se trata de ponerte de acuerdo con el desarrollador, ¿no? Para ver cómo vas a llamar a cada cosa para que luego pueda ir el proceso semiautomático. En el caso de tener un sistema de diseño, que es donde más potencial puede tener esto, ¿no? Eh, claro, el proceso sería súper cómodo porque tú tienes un componente, ese componente ya lo has desarrollado y luego ya cualquier cambio lo puedes hacer de manera fluida. Hay que pensarlo mucho también, ¿eh? Como pues todas las propiedades que tienes que tener en cuenta. Voy a dejar de compartir un segundo porque no os veo y así os puedo ver. ¿Tenéis alguna pregunta más que le quieran hacer a Jenny? Igual he ido un poquito rápido, pero bueno, sí que publicaré en los próximos días y les pasaré también a las chicas de Ladies That UX tanto el enlace a la presentación como al repositorio de GitHub, como al ejemplo para que podáis trastear, os sabéis de tener el HTML para poder hacer pruebas y todo lo que queráis. Y no sé si alguien tiene alguna duda más o alguna curiosidad.
Os voy a dejar también unos enlaces, ¿vale? En la presentación que son, bueno, diferentes vídeos que he encontrado y recursos que he encontrado de gente que hace algo parecido. Hay uno bastante interesante sobre hacer este mismo proceso pero utilizando la API de Figma, que yo todavía no lo he implementado, pero bueno, para los más curiosos lo dejo ahí por si quieren probar y investigar. Bueno, yo soy otra vez. Te quería volver a preguntar más por tu experiencia, eh, porque claro, pasar de, claro, es que tienes todos los palos, o sea, y eso me parece súper completo, que es algo a lo que me interesa mucho tu caso, porque es que soy similar a ti, ¿sabes? O sea, estoy con el diseño, estoy también con el desarrollo, ya también me encantaría saber UX UI, en proceso también estamos. Entonces, ¿cómo es ese proceso pues al final tú te lo guisas o te lo comes? O sea, tú lo haces tú todo. O sea, me parece fantástico. O sea, esa evolución. Bueno, en realidad no es que lo haga yo todo, o sea, yo trabajo con un equipo al final Bueno, y cada sí. uno tiene sus competencias y demás, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando hice la transición de desarrollo a diseño, ¿no? Que fue un poco, además fue una cosa como que me vino de sorpresa, tampoco yo buscaba diseñar ni nada de eso. Sí que es cierto bueno, pues que o sea, es de gran ayuda el saber programar y tener pues, pues una experiencia previa, ¿no? De back, porque bueno, en cierta manera sabes lo que se puede hacer, lo que va a ser complicado, lo que no. Entonces, bueno, la transición se puede hacer. Si hay gente que está interesada en pasar de desarrollo a diseño o incluso convertirse en perfiles híbridos, pues sí, es posible hacerlo. Y bueno, yo diría que es más fácil pasar de desarrollo a diseño que de diseño a desarrollo. Tú eras back. Sí, yo trabajé durante 8 años como programadora back en una empresa que se llamaba Espiral Multimedia, que cerró durante la crisis de ya no me acuerdo qué año. Y bueno, a raíz de, claro, yo hacía tanto back, utilizaba PHP, MySQL, muchas cositas por ahí, pero sobre todo PHP, me acuerdo. Y hacía también mucho CSS, LES, SCSS, o sea, mucho front y mucho back. Y diseño cero. Pues es admirable tu transición, ¿eh? Porque normalmente la gente de back, el diseño es cero, cero, cero. No son muy amigables con el diseño. Ya, bueno, también es verdad que en la empresa esa en la que estuve, en Espiral, había diseñadores muy buenos y sí que es verdad que yo por mí misma tenía bastante curiosidad y siempre he sido cuidadosa en los detalles y me gustaba, o sea, hacer las cosas bonitas y todo eso. Entonces, pero bueno, sí, también tengo que reconocer que la primera vez que me dijeron haz un diseño fue como, ¿eh? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Un diseño? O sea, fue un poco shock. Pero bueno, poco a poco fue saliendo y bueno, pues ya llevo 10 años. Tuve mucho Sí. síndrome del impostor también, ¿eh? Jenny, también nos preguntan por aquí que querían saber si en un proceso, que se puede aplicar proyectos complejos, es decir, que no tienen un sistema de diseño definido. Sí, por poder, sí. De hecho, el ejemplo que yo he enseñado no tiene ningún sistema de diseño definido. Se podría utilizar tanto para un proyecto que no tuviese una base como tal, ¿no? Bueno, pues todos los selects son así, todos los botones son así, o que esté muy, muy, muy definido, se podría hacer. Sería más sencillo o tendría mucho más potencial en el caso de los sistemas de diseño, ¿no? Que está todo ya como mucho más organizado. Sí que es verdad que, bueno, a veces también el no tener ese sistema de diseño definido, pues te puede hacer que todo sea un poco más caótico, pero organizándose bien y hablando entre desarrollo y desarrolladores y diseñadores, que insisto, hay que hablar mucho, eh, pues todo sí se puede hacer, es posible.
Yo tenía una pregunta también sobre eso. Bueno, antes de eso, nos preguntan por la grabación. Luego en redes les diremos dónde pueden encontrar la grabación, ¿vale? Por si quieren repetirlo o no quieren perderse como ningún paso de todo lo que explicó Jenny. Y la pregunta, o sea, claro, como antes estabas tú en esa parte de desarrollo, ahora que haces la parte de diseño, me imagino que no todo lo haces tú en todos los proyectos porque también sería como un poco caos y ahora cómo es esa relación con los desarrolladores cuando tú has estado en esa posición y viendo lo exigente que eres en cuidando los detalles y todas esas cosas, ¿cómo es esa relación con ellos? Claro, en este caso yo al haber sido desarrolladora cuento con una ventaja muy grande, ¿no? Y es que creo que soy capaz de comunicarme muy bien con ellos porque aunque ya hace tiempo que no estoy programando, como quien dice, ¿no? Programación pura y dura, hace tiempo que no hago, sí que es verdad que cuento con la ventaja de que he estado en eso y sé comunicarme con ellos, ¿no? Soy capaz de comunicarme con ellos porque sé cuál es el proceso, aunque no sepa exactamente hoy en día cómo lo tienen que hacer, sé un poco cuáles son esos pasos, ¿no? Entonces eso me ha venido muy bien, claro. Jenny, tú cuando haces el repositorio, ¿solo el equipo de diseño accede a ese repositorio para hacer cambios o también dejas que la gente de front pueda tocarlo? A ver, digamos que cuando hacemos un repositorio de GitHub, las personas que podrían tener acceso a él serían, o sea, las personas que tengan acceso al proyecto, ¿no? Entonces, en principio, el proceso que yo he explicado sería para pasar de diseño a desarrollo, eso es para hacerlo, ¿no? Desde el Figma hasta el GitHub. ¿Se podría hacer el proceso a la inversa? Sí, sería posible, pero no sería el mismo camino, porque el desarrollador podría tocar los tokens, podría editarlos, los podría subir al repositorio y yo, igual que lo he subido con el plugin de Tokens Studio, me lo podría bajar. ¿Qué pasa? Que habría que hacer también el proceso de, vale, una vez que está que lo tengo en Tokens Studio, tengo que buscar una manera que puede ser el mismo plugin, no, la verdad es que no he hecho la prueba, para en lugar de exportar variables, importarlas. Entonces igual ahí también habría que retocar algo, pero sí, sí se podría hacer. Matías se pregunta que a ver si se podría aplicar a componentes completos, es decir, ¿se podrían tokenizar componentes para luego llevarlos directos a GitHub? Si hablamos de aplicar otro tipo de propiedades que no sean solo color y demás, sí, se podría hacer. Incluso espaciados y demás, pero claro, hay ciertas cosas que igual no se pueden hacer automáticas. Por ejemplo, tú no vas a ser capaz de decirle automáticamente que te tiene que meter una etiqueta P o que te tiene que meter un spam o que te tiene que meter un div. Eso no le vas a poder decir. Sí, comenta Carmen que habría que hacer una librería como dependencia, usando, incluyendo cromática con Storybook. Dice que sí te animas. Uf, podría investigarlo. Podría mirarlo, sí. Ah, mira, pues muy interesante. Igual nos lo tienes que enseñar tú, Carmen. Vale, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda más? Bueno, pues vamos a ir acabando. Si tenéis alguna duda, eh, a ver. Sí, está subida en A el ver, community. dice Lu que a ver si podrías hablar sobre tu proceso de creación como diseñadora desde una perspectiva de desarrollado en el pasado.
¿Desarrollado o desarrollador? Desarrollador, supongo. A ver, no sé si he entendido bien la Desarrolladora. pregunta. El proceso de creación como diseñadora desde una perspectiva de desarrolladora en el pasado. Sí, la presentación la subiremos a YouTube. Pasaremos el enlace por Instagram. Vale, sobre la pregunta Sí. del look, si no he entendido mal, bueno, creo que quieres saber un poquito sobre cómo es cómo hago ese proceso de creativo, ¿no? Pues bueno, yo creo que al final a mí lo que me vino muy bien era entender muy bien el CSS y el HTML para cuando me traían un briefing de hay que hacer este proyecto y un diseño para esto, me vino muy bien entender toda esa lógica para saber cómo tenía que colocar las cosas. Luego, a raíz de ahí, cómo hacer el proceso creativo, pues soy muy observadora, me fijo muchísimo en otras aplicaciones, en otras webs, en detallitos que parecen tontos, pero que no lo son. Y luego muchas veces también pues practicar. Hay veces que dices, jo, pues me gusta esto, ¿no? Y te pones a hacerlo y dices, jo, es que sí, pero el mío no ha quedado tan chulo, ¿no? O sea, entonces, bueno, es ir fijándote un poquito en qué es lo que tiene diferente. Y ahí es donde bueno, pues vas un poco dándote cuenta de todos esos detalles. Y para mí lo más, o sea, el proceso creativo al final va llegando un poco solo, pero es gracias también a recibir toda esa información, ¿no? Y el fijarte mucho y ver muchos ejemplos. Redes no tiene Jennifer, por desgracia. LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn, sí. LinkedIn es bien, dice Carmen. Dice Lu, ¿cuál es el stack que utilizas en tu día a día? No sé si entiendo muy bien la pregunta, no sé a qué te refieres con eso de stack. Las herramientas que utilizas en Mi el día día a a día, día, ya sea para tu trabajo diario, ya sea alguna fuente de inspiración, o porque mencionaste que el practicar es bastante importante, o observar esas otras aplicaciones o alguna herramienta, blog, algo que sepas que sí, ayude en este proceso de crear o para, avanzar los proyectos. para inspirarme utilizo Pinterest mogollón, o sea, un montón. Me meto en Pinterest y digo, tengo que hacer una página de tal, o necesito hacer, no sé, un botón de este tipo, o unas pestañas de tal, y empiezo a enredar, a buscar, a buscar, a buscar, y voy guardando cosas que me gustan, y luego ya a partir de que tengo esas cosas que me han gustado y demás, es cuando empiezo a diseñar con Figma. También utilizo Photoshop, Illustrator, y luego ya más como developer, pues VS Code, GitHub y VS Code, sí. Sí, muchísimas gracias. Vale, de nada. Vale, ahora sí vamos a ir acabando. Vale. Lo dicho, ponemos por redes sociales los enlaces que nos va a pasar Jenny. Y nada, Vale. también pondremos su email por si queréis contactar con ella. Y nada, pues esperamos que os reunáis con nosotras en la próxima, que ya la anunciaremos por redes sociales. Y ha sido un placer. Muchas gracias por asistir. Eso es gracias a Muchas todos. gracias a todas. Y sobre todo a ti, gracias, Jenny, por aceptar la invitación. Sí, Nada, por vosotras, supuesto. por darme la oportunidad.